tal, amiguitos? En este video vamos a resolver ahora este problemita con el objetivo de hallar la corriente de malla en cada una de las mallas. Bien, entonces comencemos. A ver, el procedimiento nos dice que debemos colocar primero una corriente de malla en cada malla. Por ejemplo, en esta malla coloco por aquí una corriente de malla que le voy a llamar I1. En esta mallita de aquí una corriente de malla, vamos a llamarle I2. Y en esta mallita de aquí, una corriente de malla, vamos a llamarle I3, ¿de acuerdo? Y ahora sí, como no hay fuentes dependientes, tampoco hay fuentes de corriente, solamente hay fuentes de tensión y resistencias, el método se puede aplicar de manera muy directa. Comencemos entonces con la malla 1. Vamos ahora con la mallita 1. A ver, recuerda, siempre vamos a comenzar primero analizando las fuentes de tensión. La corriente, al pasar por esta fuente de tensión, está yendo del más al menos. Su tensión disminuye. Menos entonces 15. Ya está. No hay más fuentes de tensión aquí. Vamos ahora con la corriente de malla, que es I1. Esta corriente se multiplica por la suma de todas las resistencias de esta malla 1. En este caso, 3 y 6, ¿cierto? Son las resistencias que aparecen en la malla 1. Pero a su vez, como la malla 1 es adyacente o está al costadito de la malla 2, aparece por aquí la corriente de la malla 2 multiplicando a la resistencia que aparece entre la malla que estoy analizando y dicha malla adyacente, en este caso 6. Aquí sería entonces 6, pero cuidadito, ahí no termina, porque fijarse que la malla 1 también está adyacente o está al costadito de la malla 3. Por lo tanto, habrá un factor con la corriente I3. Será I3 multiplicado por la suma de todas las resistencias que son adyacentes a la malla 1. En este caso, la resistencia adyacente a la malla 1 con la malla 3 es esta, ¿no? Aparece entre las dos mallas, 3, multiplicado por 3. Ya, mucho cuidadito, no vayas a pensar que también es 9. No, no, no. 9 es la resistencia adyacente entre la malla 3 y la malla 2. Ahorita estamos analizando la malla 1, estamos buscando la resistencia que tiene en común con la malla 3, ¿de acuerdo? Que es esta, ¿no? Esta de acá, 3 ohm. Y listo, aquí tenemos la primera ecuación. A ver, acomodemos un poquito. Aquí va a quedar 15. Aquí sería 9, ¿no? 9 y 1, por aquí sería menos 6 y 2. Y aquí sería menos 3 y 3. Ya está. Esto sería mi primera ecuación, que por cierto te puedes dar cuenta que son 3 incógnitas, por lo tanto tendrían que ser 3 ecuaciones, ¿no? Y 1 y 2 y 3, ¿ya? Vamos ahora con la malla 2. A ver, vamos con la mallita número 2. Muy bien, comencemos a ver. La mallita número 2, ¿qué es esta? Recuerda primero con las fuentes de tensión. Esta corriente I2, al pasar por esta fuente, en ese sentido, va del menos al más, por lo tanto su tensión aumenta, y si aumenta la tensión sumamos la tensión de la fuente. Esto de aquí es igual a la corriente de la malla, que como tú te puedes dar cuenta es I2, multiplicado por la suma de todas las resistencias que están en esa malla, la malla 2, 9 y 6, será por aquí entonces 9 más 6, nada más, en lo que se refiere a I2, pero podemos observar que para la malla 2 tiene como adyacente la malla 1. Por lo tanto, será por acá menos I1. Multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, ¿no? La malla 2 y la malla 1. Esta resistencia es 6. 6 entonces por acá. Pero ahí no acaba porque fíjate que la malla 2 también está adyacente aquí con la malla 3, ¿cierto? Tienen una resistencia en común. Menos entonces I3 por la resistencia en común, que es 9, ¿cierto? 9. Y listo, aquí tenemos la segunda ecuación. Escribimos aquí abajito, 21. Esto lo voy a acomodar al igual que está acá. Primero voy a colocar I1, luego I2, luego I3. Solamente por comodidad para poder luego colocarlo directamente en la calculadora y de esa forma trabajar un poquito más ordenado. ¿Ya? Coloco primero I1, luego voy a colocar I2, en este caso sería 15, ¿no? 15, I2 y por último I3 sería menos 9, I3. Ya está. Esta sería entonces mi segunda ecuación. Vamos ahora con la tercera ecuación, que sería la malla 3, como te mencioné. Vamos por aquí, ¿ya? Mallita número 3. Ya, mallita número 3. A ver. En la mallita 3 podemos observar que no hay ninguna fuente de tensión. No hay problema. Si no hay fuente de tensión, colocamos 0.
Ya, por el otro lado colocamos la corriente de la malla 3. Esta corriente va a estar multiplicada por la suma de todas las resistencias de la malla 3. En este caso la malla 3 tiene resistencias 9, 3 y 2. Será entonces 9 más 3 más 2. Ya, pero ahí no acaba porque la malla 3 es adyacente tanto a la malla 1 como a la malla 2. Vamos con la malla 1, menos la corriente de la malla 1, que es la malla adyacente, multiplicado por la resistencia que aparece entre la malla 3 y la malla 1. Esa es 3 ohm. Aquí es 3. Menos, porque recuerda que la mallita 3 también es adyacente a la malla 2, o sea que aparecerá el factor de la corriente I2. Esta cosita estaría multiplicado por la resistencia entre la malla 3 y la malla 2, ¿no? La resistencia común, esta, que es 9. Y listo, con eso entonces ya tenemos la tercera ecuación. Voy a acomodar, recuerda, en ese mismo orden. Voy a colocar primero I1, que está acá, menos 3 y 1. Luego por aquí estaría menos 9 y 2. Y por último esta parte, ¿no? 9 más 3 es 12, más 2, 14. 14 y 3. Esto es entonces la tercera ecuación. Con esas tres ecuaciones, resolviéndola, podemos hallar las tres corrientes. I1, I2 e I3. Ahora, estas ecuaciones las podemos hacer de muchas formas. En este caso yo voy a hacerlo con la calculadora. De acuerdo con esta calculadora que tengo por aquí. A ver, veamos. Colocamos la opción para resolver el sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Vamos aquí donde dice modo. La opción 5 que es para ecuaciones y luego la opción 2 que es para ecuaciones de tres variables, de tres incógnitas, perdón. 2, ya está. A corresponde al coeficiente de la primera incógnita, en nuestro caso sería X, ¿no? B la segunda incógnita, Y y C la tercera incógnita, D, Z. En este caso sería I1 sería X, I2 sería Y e I3 sería Z. Ya comenzamos con la primera ecuación. Primero 9, ya está. En el segundo, cuidadito, no es 6, es menos 6, con todo y signo, ¿ya? Menos 6. En el siguiente es menos 3. Ya está. Y este D es el término independiente, es lo que aparece al otro lado del igual, en este caso menos 15. Menos 15, ya está. Vamos ahora con la segunda ecuación. Siempre procura que las ecuaciones estén en el orden en el cual están las variables, o las incógnitas, perdón. X, Y, Z. X, Y, Z, ¿de acuerdo? Siempre en ese orden. Eso sería como el X, menos 6 es su coeficiente, ¿no? Menos 6. Acá sería I2, sería como Y más 15 o simplemente 15. El siguiente es menos 9. Menos 9. Luego por aquí tenemos 21, ¿no? Como término independiente. Ya está. El siguiente, menos 3, ¿no? Para la primera incógnita. Segunda incógnita, menos 9. Menos 9. Y por último, 14. Y esto de acá, 0, ¿no? Aquí no hay nada, 0. Resolviendo eso, obtenemos eso. X, que sería I1, vale 2 amperes. 2 amperes. Muy bien, sigamos. El siguiente es 4 amperes, ¿cierto? I2 es 4 amperes. Y por último, I3 es 3 amperes. Muy bien, con eso entonces hemos terminado el problemita. Básicamente ahí termina, ¿no? Porque teníamos que hallar las corrientes de malla. Pero en este caso yo quiero comprobar, o sea, quiero comprobar si mis resultados están bien calculados. Una forma de comprobar estos resultados es resolver el problema de nuevo, pero mediante otro método. Podría ser el método de potenciales de nodo, que por cierto en mi canal hay una lista de reproducción donde está desarrollada la teoría y problemas de ese tema. Puede ser por superposición, también está en mi canal. De repente leyes básicas o transformación de fuentes. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer en este caso con balance de potencias, ¿de acuerdo? Porque si es que estos tres resultados están bien calculados, estas tres corrientes, ¿no? Están bien calculadas, el balance de potencias debería cumplirse. O sea, toda la potencia consumida debe ser igual a toda la potencia entregada, ¿de acuerdo? Muy bien, para eso entonces vamos a calcular primero la potencia en las resistencias. Ya, para calcular la potencia en las resistencias debo conocer su corriente. A ver, vamos a ver. La corriente de esta resistencia la conozco, porque esta resistencia solamente le pertenece a la malla 3, por lo tanto su corriente es la corriente de la malla, I3 en este caso, ¿no? Su corriente es I3 en ese sentido, porque recuerda que la corriente de malla circula de esta forma y al pasar por esta resistencia va de izquierda a derecha. Ya, aquí no tiene ni la corriente 1 ni la corriente 3, perdón. ¿Por qué? Porque esta de acá está en el medio, digamos,
de la malla 1 de la malla 3. Por lo tanto, la corriente que él tiene dependerá de la corriente de malla 1 y la corriente de malla 3. Ahora, lo he colocado en este sentido, no hay problema, lo puedes colocar en el sentido contrario. No es importante, digamos, solamente hay que tener cuidado con el orden en el cual se van a restar las dos corrientes, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, acá la corriente la he colocado hacia la derecha. Al pasar por esta resistencia, la corriente I1 también va hacia la derecha. Por lo tanto, está a favor, estaría sumando. Pero sobre esta resistencia también estaría pasando la corriente I3, pero estaría pasando en el sentido contrario a la flechita, ¿cierto? Por lo tanto, estaría restando, menos I3. De esa forma, esta es la corriente que pasa por acá. Si la colocas la corriente de esta forma no habría problema, sería I3 menos I1, puedes comprobarlo, ¿de acuerdo? Como te mencioné, ¿no? No es importante el sentido si sigues la regla, ¿no? Cuando la corriente que pasa por la resistencia está a favor de la flechita se suma y cuando está en sentido contrario se resta. Esa es básicamente la idea para hacer el planteamiento correcto, ¿de acuerdo? Pero a nosotros no nos interesa esta parte, ya tenemos la corriente acá, listo. Ahora, la corriente a través de él, voy a suponer que la corriente va hacia abajo. ¿De acuerdo? La corriente va hacia abajo. Hacia abajo, entonces, en esta resistencia iría I1. Y en esta resistencia hacia arriba iría I2, sentido contrario a la flechita, menos I2. Esa es la corriente que está pasando por este elemento. Y por último, este elemento. Ya, yo creo que en este elemento la corriente va en esta dirección. En esta dirección me doy cuenta que la corriente I2 al pasar por acá va justamente en esta dirección, I2. Pero la corriente I3 al pasar por esta resistencia va en el sentido contrario a la flechita, ¿cierto? Menos I3. Ya está. Con eso ya tenemos todas las corrientes en todas las resistencias. Ahora sí vamos a calcular las potencias, ¿de acuerdo? Comenzamos entonces con la potencia en la resistencia de 2 ohm. Esta resistencia de acá. Ya, será su corriente, que en este caso es I3, al cuadrado multiplicado por 2, ¿no? Que es su resistencia. A ver, su corriente está aquí, sería 3, ¿no? 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 18 watts. Ya vamos ahora con la potencia en la resistencia de 3 ohm. A ver, en este caso esta resistencia, su corriente es I1 menos I3 elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia que es 3. Ya restamos nada más I1 menos I3. Sería 2 menos 3 menos 1 al cuadrado. 1 por 3, 3. 3 watts. Listo. Ahora vamos con la potencia de 9 ohm. A ver, su potencia será su corriente primero, ¿no? I2 menos I3 al cuadrado. Multiplicado por 9. A ver, I2 vale 4 amperes. Y 3 vale 3 amperes. 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado es 1 por 9, 9. 9 watts. ¿Y a cuál me falta? Este, ¿no? La potencia en la resistencia de 6 ohm. A ver, la potencia en la resistencia de 6 ohm es su corriente, que sería I1 menos I2. Esto de aquí, recuerda, elevado al cuadrado. Multiplicado por la resistencia, que en este caso vale 6, ¿no? 6. Ya está. Ahora sí, a ver, restamos I1 menos I2, ya, 2 menos 4 menos 2, menos 2 al cuadrado es 4 por 6, 24, 24 watts. Y recuerda que todas las potencias de las resistencias siempre son potencias consumidas o disipadas, ¿no? Que es lo mismo a fin de cuentas. Ya, consumen potencia las resistencias. Ahora vamos con las potencias de las fuentes. Cuando analizamos fuentes, ahí tienes que tener muchísimo cuidado, porque recuerda que nosotros estamos utilizando bueno, al menos yo, utilizo un signo para diferenciar la potencia consumida de la entregada. ¿De acuerdo? Si la potencia sale positiva, consume. Si la potencia sale negativa, entrega. ¿Cómo sé eso? Simplemente hay que reconocer cómo está la corriente ingresando a la fuente. Por ejemplo, en la fuente de 21 volts, la corriente I2, que por cierto es la corriente que aparece acá en este sentido, porque este elemento solamente le pertenece a la malla 2, por eso su corriente es I2. Ya, esta corriente está ingresando por el menos. Si la corriente ingresa por el menos, en la potencia se coloca aquí adelante un menos, ¿de acuerdo? Y aquí colocamos la tensión, que es 21, y aquí colocamos la corriente, que es I2. Operamos, porque I2 lo conozco, ¿no? Vale 4. 4 por 21, 84. Menos 84.
menos 84 watts. Y recuerda que si la potencia sale negativa, el elemento entrega potencia. Si tienes dudas con respecto a los signos de la potencia, en la descripción del video te dejo un enlace en el cual hemos desarrollado el tema de potencia, ¿no? Cómo se utiliza este signo, ¿ya? Hay ejercicios y teoría para que lo revises. Muy bien, sigamos. Ya está calculada la potencia del elemento de 21 voltios. Ahora vamos con la fuente de acá. Ya, en este caso lo mismo. Como es una fuente, veamos cómo pasa la corriente a través de él. Podemos observar que la corriente que pasa a través de él es la corriente de esta malla, la cual pasa a través de él de esta forma, ¿cierto? Porque se supone que la corriente que viene por acá va de abajo hacia arriba en este elemento. Quiere decir que esta corriente sobre él ingresa por el más. Y si ingresa por el más, aquí va un más. ¿De acuerdo? Luego por aquí vamos a colocar el valor de la tensión, 15 en este caso, multiplicado por la corriente que es I1. Ya está. ¿I1 cuánto vale? 2 por 15, 30. 30 watts. Como en este caso la potencia ha salido positiva, el elemento consume potencia. Ahora vamos a comprobar que la suma de potencia consumida en valor es igual a la suma de la potencia entregada. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, calculemos en este momento la potencia consumida. Sumemos. Será 18 más 3 más 9 más 24 más 30. Eso nos dio 84. O sea que la suma de la potencia consumida es igual a 84 watts. Pero como te puedes dar cuenta, la potencia entregada, que por cierto es solamente este elemento, es igual a menos 84 watts. O sea que en valor absoluto, la sumatoria de potencia consumida y entregada son iguales. ¿De acuerdo? Recuerda que el signo solamente es para diferenciar entre potencia consumida y entregada, pero a fin de cuentas, en valor absoluto, tienen que ser iguales. Cosa que estamos confirmando, ¿cierto? Y con esa confirmación también estamos confirmando que estas corrientes están bien calculadas, porque si no estuviesen bien calculadas no ocurriría el balance de potencias. O sea que el balance de potencias de repente falla cuando se hace un cálculo erróneo, porque siempre se va a conservar la energía en un circuito eléctrico. Todo lo que unos entregan, los otros lo van a consumir. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado este problemita, la comprobación y el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.